Imagina que estás de pie junto a la cuna, en el momento más tranquilo de la noche, observando el sueño apacible de tu bebé. De repente, en la comisura de sus labios, aparece esa famosa y misteriosa sonrisa. Entreabre ligeramente los ojos, mira fijamente al vacío, como si hubiera algo en la habitación que tú no pudieras ver, y luego vuelve a sumergirse en su sueño profundo. ¿No da un poco de miedo? Antes, nuestros mayores solían susurrar en esos momentos. Mira, está hablando con los ángeles. Era My una sweet little creencia one. mística que Dream se of ha beautiful transmitido things. de I am generación en here, watching over generación. you. Dejemos a un lado esta creencia sin fundamento científico y analicemos este fenómeno desde un punto de vista científico. En realidad, en ese pequeño cerebro se desata una tormenta mucho más compleja, fascinante y totalmente biológica. Lo que provoca esa sonrisa no son, por supuesto, los ángeles, sino la danza milagrosa de un córtex prefrontal en desarrollo, de conexiones sinápticas recién formadas y del sueño activo. En este video hablaremos de los fundamentos científicos de esas risas de medianoche y esos momentos de ensimismamiento que los padres suelen observar, de cómo el cerebro de tu bebé es una obra en construcción y de cómo estos procesos moldean su carácter futuro. En primer lugar, debemos comprender cuán diferente es el sueño de un bebé del nuestro. Para los adultos, el sueño es un proceso de descanso en el que nos recuperamos del cansancio diario. Sin embargo, para un bebé, el sueño es, literalmente, un laboratorio de aprendizaje. La fase conocida como sueño activo o REM ocupa más de la mitad del tiempo de sueño de los bebés. Durante esta fase, el cerebro puede estar incluso más activo que cuando están despiertos. Las sonrisas que llamamos sonrisas en el vacío suelen ocurrir durante el sueño activo. Estas sonrisas no son el resultado de ninguna interacción social, sino de estímulos internos que provienen del tronco encefálico y activan los músculos faciales. Lo más interesante es que el bebé no solo sonríe, sino que también da pequeños saltos y tiene espasmos. Los científicos llaman a esto espasmos. Anteriormente se pensaba que eran solo un efecto secundario del sueño. Sin embargo, hoy sabemos que estos espasmos enseñan al cerebro del bebé cuáles son los límites de su cuerpo. Cada pequeño movimiento regresa al córtex motor como retroalimentación sensorial y el cerebro crea un mapa corporal que dice: este brazo es mío, este dedo es mío. En resumen, esas sonrisas y movimientos son, en realidad, la forma en que el cerebro se programa a sí mismo. Seguramente has notado que, a veces, cuando tu bebé está despierto, se queda mirando fijamente al vacío, como si hubiera alguien allí. Esta situación es uno de esos estados de transición que se conocen como congelación o dormitar. En esos momentos, tu bebé, en realidad, está cerrando las puertas al mundo exterior para procesar el enorme flujo de información que tiene dentro. Según la teoría de la especialización interactiva de Mark Johnson, el cerebro del bebé nace preparado para todo, pero sin especialización en nada. Cada nuevo rostro que ve y cada nuevo sonido que escucha provocan la creación o la poda de miles de millones de conexiones sinápticas en su cerebro. Mientras mira al vacío, su cerebro podría estar clasificando la información que acaba de aprender y estableciendo la diferencia entre un rostro y un objeto. Las investigaciones en neurobiología del desarrollo muestran que los bebés están programados para la interacción social desde el momento en que nacen. Incluso pueden distinguir a sus madres desde los primeros días mediante el olfato y el oído. Sin embargo, la corteza prefrontal, la región más desarrollada del cerebro y la que controla las habilidades sociales, la empatía
y la toma de decisiones aún está muy inmadura durante los primeros años. Se pensaba que esta región permanecía silenciosa durante el primer año, pero investigaciones modernas demuestran que la corteza prefrontal responde a las señales sociales desde los primeros meses. Esas sonrisas que parecen carecer de sentido son, en realidad, las pruebas de manejo de este cerebro social. Por eso, cuando tu bebé se queda mirando al vacío y de repente te sonríe, debes responderle con la misma sonrisa llena de amor, porque eso significa encender una luz cálida en esa habitación oscura de su mente. Para entender estos comportamientos misteriosos de nuestros bebés, también debemos considerar el enfoque de Dan Siegel en El niño con el cerebro completo. Según este autor, el cerebro se puede dividir en dos partes: el piso de arriba, el pensamiento lógico, y el piso de abajo, las emociones y la supervivencia. En los bebés, el piso superior, es decir, el pensamiento lógico, aún está en desarrollo, por lo que están completamente bajo el control del piso inferior, es decir, de las emociones y los instintos. Según este enfoque, los bebés no experimentan el mundo a través de la lógica como nosotros, sino que lo hacen directamente con sus sentidos y sus cuerpos. Veamos ahora el papel de los padres en este proceso. El famoso experimento de la cara inmóvil de Edward Tronick ha demostrado cuánto dependen los bebés de nuestras reacciones emocionales. Cuando tu bebé sonríe al vacío o se queda embelesado mirándote, responderle con una sonrisa y establecer con él ese vínculo que se llama atención compartida es fundamental para el desarrollo de su cerebro. Tronick afirma que no siempre es posible lograr una sincronía perfecta, pero lo realmente importante es estar a su lado en los momentos en que se sienta confundido. Así se crea una base de confianza emocional. En la literatura especializada, esto se conoce como apego seguro. John Bowlby, pionero en la teoría del apego, señala que un vínculo seguro proporciona una base segura desde la cual el niño puede explorar el mundo exterior. Esos momentos de introspección del bebé, que a menudo se consideran místicos, son, en realidad, el descubrimiento de su propio mundo interior, gracias a la fuerza que obtiene de esa base segura. Si cuenta con un padre o una madre accesible, tanto física como psicológicamente, el cerebro del bebé puede manejar mejor el estrés. En este caso, el córtex prefrontal, que controla las habilidades sociales, la empatía y la toma de decisiones, adquiere una estructura más sólida. Bueno, pueden resultar preocupantes estos episodios de mirar al vacío. La mayoría de las veces no. Se trata simplemente del proceso de autoconstrucción del cerebro, conocido como neuroconstructivismo. Mientras el cerebro recibe estímulos externos, como la luz, el sonido o el tacto, los procesa y moldea su plan genético interno de acuerdo con ellos. Si el bebé crece en condiciones socioeconómicas muy precarias o en un entorno de negligencia, este proceso puede verse afectado negativamente. Sin embargo, en condiciones normales, esas sonrisas vacías son un signo de desarrollo saludable. Según las investigaciones, los ritmos de sueño y vigilia de los bebés comienzan a regularizarse durante los 3 primeros meses. Durante este periodo, las hormonas secretadas durante el sueño y la vigilia, así como los relojes biológicos del cerebro, se sincronizan. Algunos estudios indican que los bebés con cólicos, caracterizados por llanto excesivo, pueden presentar una desregulación de estos ritmos biológicos, lo que puede afectar a sus sistemas de ansiedad. No obstante, un apego seguro y unos cuidados sensibles pueden mitigar los efectos biológicos de este tipo de dificultades. Cuando tu bebé sonríe en sueños a medianoche o se queda embelesado después de una siesta,
No hace falta buscar ángeles. Lo que está ocurriendo es uno de los mayores milagros de la naturaleza humana, la formación de una mente. En esos momentos, el cerebro de tu bebé crea nuevas conexiones entre miles de millones de neuronas. Descubre su cuerpo, practica en sueños la sonrisa de mamá que acaba de aprender y trata de comprender el mundo. Disfruta simplemente del momento. Respeta su silencio y su introspección, porque ese vacío no está tan vacío como crees. En su interior están germinando los primeros pensamientos, sentimientos y sueños de un futuro adulto. El cerebro de tu bebé se va tejiendo punto a punto, como una grandiosa obra de arte moldeada por tu amor y tu atención. Y esa sonrisa misteriosa es, en realidad, la forma más dulce de decir: todo va bien, estoy aprendiendo y creciendo. Si te perdiste los pasos anteriores de esta fascinante aventura neurológica que tu bebé vive desde el momento en que llega al mundo, no te pierdas la lista de reproducción de mi canal. Por supuesto, en esta aventura de crecimiento no todo es siempre tan tranquilo y apacible. A veces, esos pequeños angelitos pueden tener berrinches cuando su sistema nervioso se sobrecarga. Pero, ¿y si te dijera que existe un truco japonés milagroso que calma a tu hijo en solo 3 minutos, sin necesidad de gritar en esos momentos? Hablaremos precisamente de esta técnica única en nuestro próximo vídeo. ¿Tu bebé también esgrime esas sonrisas misteriosas y se queda mirando al vacío con una mirada inquietante? No olvides compartir en los comentarios lo que piensas, suscribirte y darle a me gusta.